Saludarles desde Coronel. Eh, Solo quiero ofrecer disculpas si es que en algún momento hubiera una contaminación ambiental. Mis hijas recibieron visitas hoy día, mi hija menor, así que hay 3 amiguitos más que están jugando con ella. Los amarramos, pero ya se soltaron, así que es posible que si hay algún ruido en algún momento pueda ser ella. Esperamos que no suceda. Eh, Quiero invitarles a continuar un poco con lo que comenzamos la semana pasada, mirando la parábola conocida como el buen samaritano. Decirles que comúnmente las parábolas no se explican tanto, solo que esta parábola da la posibilidad de sacar algunos matices y ahí hacer algunas reflexiones adicionales. Eh, Eso está en el Evangelio de Lucas, según lo registramos, en capítulo 10, versos 25 al 37. Y ustedes pueden tener sus Biblias abiertas a mano ahí para ver algún detalle si es que les llama la atención. Eh, la semana pasada dijimos que dentro de las cosas que estaban en juego en esta dinámica, según el contexto, tienen que ver con la vida eterna, qué debo hacer para heredar la vida eterna. Ahí se establecen los mandamientos, pero a los mandamientos Jesús le agrega la idea del prójimo, es decir, los mandamientos no como en el aire, sino que siempre en relación a otras personas, y todo eso comprendido en el contexto del amor. Dijimos, y si no lo dijimos, lo repasamos ahora, que los mandamientos expresan el deseo de Dios para un buen vivir relacional y la construcción del bien común. Yo estoy muy contento y permítanme contarles algo. Hace ya unos 2 meses que yo vengo trabajando con la intención de ah, convocar a personas de distintas áreas, hermanos cristianos, distintas áreas de la sociedad, antropólogos, teólogos y también abogados, para poder entregar contenidos a la nueva constitución. Eh, Contenidos desde una perspectiva cristiana, quiero decir. Incluso comencé hace 2 meses porque la opción rechazo se mantenía la idea de rechazar para reformar, pero no estaba claro qué se quería reformar. Y en el caso de la prueba tampoco están claros algunos contenidos. Entonces convoqué a un grupo de personas, eh, todo un desafío. Ya tuvimos una reunión el sábado pasado y queremos entregar esto a la convención constituyente. Y me pareció muy interesante porque ellos quisieron establecer como línea de reflexión social una teología del bien común. Y eso me pareció muy, muy inspirador, recuperar esta idea, eh, una comprensión de la sociedad desde el bien común, que es una forma de expresar el shalom, la paz de Dios. Eh, entonces, cuando hablamos de los mandamientos, y eso también nos hace ver el proceso que estamos viviendo en Chile, cuando hablamos de las leyes, estas debieran promover un buen vivir relacionalmente y construir juntos el bien común. Eh, por otro lado, también dijimos que todo mandamiento se puede resumir en esto, en amar al Dios creador y al prójimo creado, a otros seres humanos. Esto que se da por sentado no siempre se practica, porque nosotros al pensar, al decir que Jesús es la verdad y al creer en Él, confundimos esa asociatividad que tenemos con Jesús, lo confundimos con la idea de que al creer en aquel que es la verdad, nosotros tenemos toda la verdad. Y eso no es así. Nosotros podemos creer en Jesús y seguir en Él, pero nuestra comprensión de la realidad está limitada por nuestras circunstancias, por nuestras historias, por nuestros prejuicios y otros elementos más. Todo mandamiento se tiene que resumir en esto, en amar al Dios creador y amar al prójimo creado de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. Y eso es muy importante porque solo amando a Dios podemos amar realmente a nuestros enemigos. Y esto, aunque parece obvio, lo digo de esta otra forma para ver si logro explicarme. Es probable que quien no ame a Dios termine solo amando a sus amigos. Y eso evalúelo usted porque si es, ¿cómo decirlo? Si,
si es muy común o si es una constante en su vida que usted solo ame a sus amigos, es probable que no esté amando como Dios nos invita a amar y que incluso no esté amando a Dios como se supone que debemos hacerlo como discípulos suyos. Eh, y una mala comprensión de los mandamientos o de la relación entre mandamientos y el amor, como sucedía con aquel escriba que le hizo la pregunta a Jesús en el momento de la parábola, una mala comprensión nos va a llevar al legalismo religioso y nos va a alejar del prójimo. Entonces, pregúntese de esta manera lo siguiente: si la iglesia está cercana al prójimo o no. Si es una iglesia que se aleja, que se aísla, que levanta o genera límites y levanta obstáculos para alejarse del prójimo, esa iglesia se está desviando del evangelio. El evangelio debe acercarnos al prójimo y no distanciarnos de él. Y comenzamos a ver la semana pasada de los personajes que están involucrados en esta parábola. Dijimos que habían 4 tipos de personas que podríamos identificar al menos. Y la semana pasada hablamos de los que dañan. Ya hicimos un recorrido sobre aquello. Hoy día quiero invitarles a pensar en otro grupo, que en este caso sería el sacerdote y el levita, a los que yo denomino los que olvidan lo fundamental. Y en este ejercicio quiero invitarles a que nos miremos nosotros, que no asumamos esta típica actitud cómoda de mirar como que desde aquí para allá, como que el levita estaba equivocado, el sacerdote estaba equivocado y que nosotros estamos libres de todo aquello. No, no. La idea es que el texto también nos interpela a nosotros, nos interrogue y nos invita a revisar nuestra vida por si hay elementos que hay que modificar a la luz de este texto que estamos viendo. Los que olvidan lo fundamental. Dice el texto: y aconteció que descendió un sacerdote. La idea de descender, entre paréntesis, uno diría, ¿descendió de dónde? Bueno, comúnmente cuando la gente iba a Jerusalén se decía que subía a Jerusalén. Y cuando desciende es que ya viene de regreso a algún otro sector. Que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Si se dan cuenta, el detalle indica que ambos vieron a la persona que estaba maltratada en el camino. La pregunta que uno puede hacerse frente a estas figuras es por qué el sacerdote y el levita no ayudan al hombre herido. ¿Qué elementos podrían, porque aquí entramos en la especulación y yo voy a proponer algunas alternativas que surgen de la meditación en la escritura? ¿Por qué el sacerdote y el levita no ayudan al hombre herido? ¿Qué habría pasado por su mente, por sus historias de vida? Entonces quiero proponer algunas alternativas. La primera es que tenían prisa, estaban muy apurados. Aquí coloco entre comillas, tenían cosas más importantes que hacer. Este es el problema de los multiocupados. Incluso debo decir, este es el problema de las iglesias multiocupadas, que se llenan, cual árbol de Navidad, se llenan de adornos durante el año, con distintas actividades, pero que no necesariamente se concentran en lo fundamental. Sí, un dato de la realidad hoy día: cerca del 70% o el 80%, en algunos casos muy graves, el 70% de las grandes inversiones que hace una iglesia la hace en el templo. Y hoy día es lo que menos necesitamos. Por ejemplo, ¿dónde está lo importante? ¿Qué es lo importante? Esa es una pregunta que uno debe realizarse. En el caso del sacerdote y el levita, es probable que ellos simplemente tenían prisa y tenían cosas más importantes que realizar. Ese es el problema de estar siempre ocupados. Eh, por ahí está la idea del ocio. No sé qué se les viene a la mente con la palabra del ocio. Nosotros le damos una connotación negativa. Ocioso, está perdiendo el tiempo. Bueno, en la Grecia antigua el ocio estaba validado como el momento en que tú también piensas en las cosas más fundamentales.
Por ende, no era una pérdida de tiempo. Pero a través de los años, ese momento de meditación, de reflexión, que nosotros incluso lo podemos comparar con la oración en nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez no tenemos un tiempo más de oración y meditación porque nos parece como que no estamos invirtiendo bien el tiempo. Eh, Cuando se comenzó a negar el ocio, hagan esa unión de palabras, negar el ocio, apareció la palabra negocio. Entonces, solo es importante aquello que se puede medir económicamente. El tiempo importante es el tiempo, en esta época que vivimos, es el tiempo que tú inviertes en generar recursos económicos. Y ese es un peligro, porque entonces mucha de la agenda de toda familia y de muchos seres humanos, como todos nosotros, el tiempo bien usado es el tiempo en que tú generas recursos económicos y eso se puede volver un serio problema en nuestras sociedades. Es probable que el sacerdote y el levita hayan tenido mucha prisa y por eso no se detuvieron. Otra opción pudiera ser es que tuvieron miedo de ser asaltados. Puede pasar, ¿no? Un lugar más o menos solitario, hay un hombre medio muerto, podría haber imaginado, bueno, si a este lo asaltaron, ¿por qué no me van a asaltar a mí? Y podrían pensar también que era una trampa, una serie de elementos. Y miren, aquí hay un asunto de preguntas. Esto es clave para mí. Hay que hacer las preguntas correctas, porque de lo contrario, uno puede tener respuestas a preguntas que no se ha hecho. Una anécdota muy simpática hace algún tiempo atrás, en Semana Santa, ahora para el tiempo de pandemia, unas sobrinitas políticas, voy a llamar, que son hijas de un matrimonio muy lindo de nuestra iglesia, se fueron, están en Viña del Mar, y en Semana Santa, una de ellas, la más pequeña, me mandó una pregunta por audio, por WhatsApp. Dijo, tío pastor, mire, em, eh, ¿por qué si Jesús es tan bueno, por qué no ayudó a su papá? Y yo de inmediato escuché otra pregunta y yo dije, bueno, le voy a contar la historia de que Dios dejó que su hijo muriera por todos nosotros y elaboró una historia y bastante bien construida según yo y le respondí a esta niñita de 4 años. Y ella me devolvió un mensaje de WhatsApp diciendo, gracias, me dijo, gracias pastor, pero yo no estaba preguntando eso, yo estaba preguntando de José. ¿Por qué Jesús nunca ayudó a José que se habría muerto y no aparecía en la escena? Yo escuché otra pregunta, yo escuché por qué Dios no ayudó a su hijo. Ella estaba preguntando por qué Jesús, que tenía tantos poderes, no había ayudado a su papá José, que de pronto desaparece en el relato. Ese error que yo cometí es un error que típicamente comete la iglesia. No escucha las preguntas, solo lanza respuestas ya sabidas. En este caso, frente a la posibilidad de que ellos tuvieran miedo o algo más, hay que definir las preguntas correctas que se pudieron haber hecho y yo las esbozo de esta manera. Si pasaron de largo, ellos se hicieron esta pregunta: ¿qué me puede pasar? Y ustedes si quieren agregan ahí, ¿qué me puede pasar a mí? Aunque sea redundante, pero ¿qué me puede pasar si me involucro? ¿Notan dónde está el énfasis? ¿Qué me puede pasar a mí si me involucro? ¿Qué pasaría si se hubieran hecho esta otra pregunta? ¿Qué le puede pasar a él, si yo no le ayudo? El foco cambia de inmediato, ¿no? En la segunda pregunta, ¿dónde está el foco? En el otro. ¿Qué le puede pasar a él si yo no lo ayudo? En la primera pregunta, el foco está en mí. Y la mayoría de nosotros tiende a preguntarse lo primero: ¿qué pierdo o qué gano yo al respecto? Y ese es un peligro también en la vida ministerial de toda congregación. Un asunto de hacerse las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas que Jesús se haría en algunos momentos particulares de su ministerio? Otra posibilidad para que ellos hayan pasado de largo es que pensaron en alguna ley ceremonial, y esto es posible. eh, Pensaron en esa ley ceremonial por sobre la necesidad del hombre medio muerto. La parábola dice que estaba medio muerto.
y para que uno sepa si esa persona que se ve como medio muerto está o no muerto, hay que acercarse. Eh, Solo les voy a dar un dato bíblico. Todos los que trabajaban en el oficio sacerdotal o levítico tenían mucho cuidado con no contaminarse, eran leyes ceremoniales. En Números capítulo 19, verso 11 dice que el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Ahora, esto se comprendería mucho más si ellos van subiendo a Jerusalén porque significaría que van a ofrecer el sacrificio, pero venían de regreso. Sin embargo, es muy probable que por esta ley ceremonial, de hecho, ellos no pueden tocar a los cadáveres. ¿Cómo saber si ese hombre está muerto? La única opción es acercarse y entrar en contacto físico tal vez con él, tomar el pulso en nuestros casos. Solo ahí se podría identificar si está muerto o no. Hay una ley ceremonial entonces que impediría tocar un cadáver. Y eso nos genera un problema grave. Cuando la religión, lo ceremonial, está por sobre lo humano, se deshumaniza la vida. Ese guión es intencional. Se deshumaniza la vida. En una iglesia prepararon la Santa Cena para una cantidad X de personas y vino menos de la mitad. Por lo tanto, sobró pan. eh, y la pregunta que se hicieron es qué tenían que hacer con el pan. Y en tanto lo definían a 90 metros, perdón, a 9 metros de la iglesia, había un hombre que estaba muriendo de inanición, estaba muriendo de hambre. Mientras la iglesia se pregunta qué hacer con ese pan. Puede ser una pregunta legítima, pero cuando lo ceremonial, cuando la religión está por sobre lo humano, por sobre las necesidades humanas, se deshumaniza la vida y la religión pierde parte de su esencia, que es religar al ser humano con lo divino. Esto es bien interesante porque Jesús colocaba al ser humano en el centro no como objeto de adoración, sino como objeto de amor. ¿Y por qué al ser humano en el centro? Porque el ser humano es el único que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano es el único por el cual el Hijo de Dios ha dado su vida. Por lo tanto, una fe, una liturgia, una religión que no considera al ser humano como vital, puede deshumanizar la vida. Y eso es lo que ha pasado con muchos sectores del cristianismo en distintos lugares del mundo. Defendemos más los derechos de Dios que los derechos humanos, por ejemplo, como si Dios hubiera hecho eso. Ahí hay que dar una reflexión muy importante, porque a veces nuestras inclinaciones religiosas nos alejan de los que sufren en lugar de acercarnos. Por eso es muy importante que en el levita y en el sacerdote nos miremos nosotros también como comunidad de fe. Cualquiera que haya sido la razón por la que pasaron de largo, tenían prisa, la exhortación estaba muy ocupada, lo ceremonial y lo que he dicho anteriormente, cualquiera haya sido la razón, el punto es el siguiente: un prójimo necesitado no fue ayudado. Alguien que requería mucha ayuda no logró ser socorrido oportunamente por dos hombres ligados a la religión. Un peligro social, hermanos, permanente es la falta de involucramiento. Esto que voy a decirles a continuación lo he dicho en algunas unidades pastorales. Eh, Después del resultado del plebiscito uno puede estar de acuerdo con el movimiento social o no, pero después del resultado del plebiscito yo tuve que hacerme esta pregunta. Antes que salieran los resultados, hablé con algunos estadísticos, algunos antropólogos, y les hacía la siguiente pregunta. En virtud de que algunos cuerpos pastorales, es decir, grupos de pastores de distintas denominaciones, estaban llamando a que la gente de sus iglesias votara por la opción rechazo, como lo hicieron algunos, y yo tuve contacto con algunos de ellos. Yo hacía esta pregunta, esta fue mi meditación. ¿Qué pasaría si el apruebo ganara por un 65%, lo que a mí me parecía una distancia
importantísima, ¿qué diría de la sensibilidad de estos grupos de pastores que llamaron a votar en otra dirección? Es decir, ¿qué diría de cómo interpretan el fenómeno social? Porque son los pastores de la iglesia y de la sociedad de alguna manera. Algunos me decían que sería terrible. Bueno, cuando los resultados fueron casi 80%, y más encima coincidían con algunos sectores muy particulares, y yo dije, la iglesia está extraviada en lo que tiene que hacer. No está haciendo las preguntas correctas, no se involucra en las necesidades, no está viendo a la gente herida, parece que hace más énfasis en lo ceremonial. Eh, una de las primeras cosas que hicimos el sábado con pura gente evangélica fue reconocer la horrorosa forma en que la iglesia se comportó, la iglesia evangélica particularmente, en el último plebiscito en Chile, satanizando incluso algunas opciones y pseudo divinizando otras opciones. El problema, amigos, de no colocar la mirada en lo fundamental. Esta es una autocrítica fuertísima que Jesús hace a la religión de todos los tiempos, que le da más importancia a algunas cuestiones y olvida las necesidades humanas. Un peligro social permanente entonces, la indiferencia, falta de involucramiento. Cuidado, todos tenemos, entre comillas, buenas razones para no involucrarnos. De hecho, lo que denominamos la regla de oro del Sermón del Monte siempre la leemos de manera contraria, ¿no? Eh, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y eso es una mala lectura. Es una lectura indiferente, una lectura apática. Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. La regla de oro es distinta. La regla de oro dice, haz con el otro lo que tú quieres que hagan contigo. Perdona al otro como tú quisieras que te perdonaran si estuvieras en su situación. La otra forma negativa de leerla, que proviene más bien de Confucio, es no hagas con los demás. Es decir, no te metas con los demás, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Tenemos buenas razones a veces para no involucrarnos. Por ejemplo, una agenda muy ocupada. Han visto personas que uno a veces les anima a compartir de otra manera alguna forma de servir y no hay tiempo. Agenda muy ocupada, la seguridad personal, el bienestar merecido, o incluso, bueno, yo no generé este problema, que lo solucionen los que lo generaron. En otro caso, el gobierno tiene problemas, qué sé yo. Todos tenemos muy buenas razones, entre comillas, para no involucrarnos. El problema es que todavía hay gente que no ha escuchado el Evangelio o que sigue sufriendo. El Evangelio de Jesús, amigos queridos, la buena noticia es que Dios se involucra. Esto es muy importante tenerlo presente. Dios no es sordo, Dios escucha el dolor. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés? Yo he oído, yo he visto, yo he descendido. No es un Dios de brazos cruzados que no hace nada, no. Es un Dios que se involucra, que se humanizó, que se hizo uno de nosotros para participar de nuestra vida. No es un Dios indiferente como el sacerdote o el levita lo era. El sacerdote y el levita no tenían más santidad que el Dios santo al que nosotros adoramos. Pero ese Dios santo vino para estar con nosotros y tocó a los cadáveres, tocó a los leprosos, acogió con respeto a las mujeres que habían prostituido sus cuerpos por el problema económico que vivían, no porque eran malas, sino porque necesitaban llevar sustento y una serie de otros elementos, incluso los que eran pecadores, los que habían robado, a todos ellos los acogió y esa es la forma en que la iglesia debiera reproducir su ministerio. Dios no es sordo, no es mudo, no es ciego a los dolores humanos y busca personas dispuestas para curar a los heridos y no solo condenar a los bandidos, que es lo que muchas veces hace la iglesia. Tenemos mucha precisión para condenar a los bandidos, pero poca disposición para curar a los heridos.
Algunas propuestas pastorales y ya con esto voy concluyendo. Les invito a que organicen su vida en torno a lo fundamental, que no se distraigan. Recuerdan que una casa no hace un hogar, es algo distinto. Una buena cama no hace un buen sueño, tampoco hace la paz. Una cruz de oro no hace la salvación. Organiza tu vida en lo fundamental. Mire lo que dijo Jesús. ¿Qué provecho tiene un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Ustedes pueden completar esto. En el caso mío, en el caso suyo, ustedes tienen eso. ¿De qué sirve tener 3 doctorados, pero perder mi familia, por ejemplo? ¿De qué sirve tener otro vehículo adicional, pero perder la paz porque eh, voy a tener que sobretrabajar para poder financiar esto? Usted llénelo con lo que usted quiera. ¿De qué serviría? Y medite eso durante la semana, en su devocional, qué sé yo. ¿De qué me sirve ganar tal cosa, pero perder esto otro que es fundamental? Una propuesta pastoral al respecto. Segundo, quiero invitarles a que extendamos nuestro amor a otros. Jesús dijo, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Si eso hace la gente normal, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Es decir, cuando te digo extiende tu amor a otros, es anda un poco más allá. El sacerdote y el levita, como no tenían puesta su mirada en lo fundamental, o lo fundamental para ellos no es lo mismo fundamental para Dios o para el Hijo de Dios, eh, ellos podrían haberse preguntado, bueno, esta persona ni siquiera le conozco, no es familiar mío, ¿por qué tendría que tener algún tipo de apego hacia esa persona? Yo les invito a que extendamos nuestro amor a los diferentes, a los que no creen como nosotros, a los que no piensan en todo como nosotros, pero que extendamos también nuestro amor a otros y aprendamos a amar como Dios ama, que hace salir el sol sobre buenos y malos, amar a todos. Tercero, yo te animo a que tu fe consiste en amar a Dios a través del prójimo. Eh, Mateo 5:40 dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, refiriéndose cuando me visitaron, estuve enfermo y todo esto, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. A ver, eh, quiero jugar con esta idea. ¿Cómo abrazar a Dios? Abrazando a tu prójimo. Es interesante porque en algún momento, incluso Jesús, hablando en nombre del Padre, decía, mira, y citando al profeta, estoy hasta la coronilla con vuestros sacrificios. Podríamos hoy día decir, estoy hasta la coronilla con tantas canciones, algunas muy lindas, pero algunas bastante antibíblicas. Estoy hasta la coronilla con los fuegos artificiales, con estos distractores, me aburre, diría, estoy citando la Biblia, me aburren estas cosas, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es una tarea que la iglesia debe hacer. ¿En qué consiste tu fe? En amar a Dios y al prójimo. Yo juego con esta idea, amar a Dios a través del prójimo. A Dios no lo puedes amar prescindiendo de un prójimo. Yo amo a Dios cuando amo a mi prójimo, cuando amo a mi enemigo, cuando curo las heridas de mi prójimo, cuando extiendo mis límites afectivos para incluir a otros que tal vez otros no quieren incluir, cuando a ellos los hago, incluso cuando visito a los presos, cuando voy a visitar a los enfermos. Algunos presos están ahí porque se portaron mal, porque hicieron lo incorrecto. Bueno, cuando voy a ellos, Jesús dice que ahí estamos honrándolo a Él. Ahí lo estamos amando a Él. De lo contrario, vamos a seguir pasando de largo de aquellos que están sufriendo. Y una última propuesta, si me la permiten, pedir perdón si somos indiferentes. Es probable que identifiquemos indiferencia en nosotros. Tenemos todo tan bien justificado. Recuerdo una vez que hablando en nuestra iglesia hace muchos años atrás, un hombre muy querido
que tenía problemas con el dar. Recuerdo que estábamos hablando algo parecido a esto, y él siempre que alguien promovía el dar a la gente, y cuando decíamos dar significaba solamente a veces intentar dar a una persona que pedía limosna, así de básico, él siempre contaba la historia de una persona que él vino y le regaló zapatos y lo vio en la esquina vendiendo esos zapatos. Entonces por eso no le daba nada a nadie más. Eh, a veces estamos tan bien justificados que no nos damos cuenta que comenzamos a practicar la indiferencia. Y recuerden que la indiferencia es el verdadero antónimo del amor, no el odio. Eh, ¿Se acuerdan de esa vieja canción que no es bíblica, por cierto, pero se acuerdan de esa canción, Ódiame por piedad, yo te lo pido? ¿Sí? No la canten ahora sí, porque sí, bueno. Ódiame sin medida, ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, ¿cierto? Eh, porque si me odias, por último me tienes presente, pero si te soy indiferente, estoy invisibilizado a tus ojos y a tu afecto. No existo. Hay que pedir perdón si hemos sido una iglesia indiferente. Si tenemos un ministerio que solo acoge a los buenos o que solo acoge a los nuestros. Un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio, miren, lo vio, pasó por otro lado, lo evitó. Y ese mismo levita cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Si hemos caído en esa práctica, necesitamos pedir perdón. Estimados, esa es la reflexión del día de hoy. Yo espero que el Señor bendiga sus corazones y nos anime a seguir encontrando elementos que reorienten nuestro ministerio a los pies del Maestro Jesús. Eh, Sigan leyendo esta parábola, eh, sigan comprendiendo el contexto. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo, para la vida eterna? Y ahí está el relato. Y es provocativo. Y si en algo nos remueven hoy día esta reflexión, entonces vamos en el camino correcto. Porque la parábola pretende provocarnos y movernos en una dirección que en ocasiones es distinta a la que la religiosidad nos quiere mover. Todo un camino por delante. Gracias por su tiempo, por su atención, estimados hermanos. Cedo la palabra y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos. Un mensaje muy lindo, muy clarito. Y dar gracias al Señor porque nos acompaña y agradecerle que